Vamos a Primera de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 13. Primera de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 13. Primera de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 13. El título de la enseñanza es La libertad cristiana. El título de la enseñanza es La libertad cristiana. Pero antes de todo vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo. Señor, gracias te damos por todo. Yo te pido, Señor, tu ayuda para poder compartir tu palabra. Señor, conoces todo sobre mí. Conoces mis debilidades, Señor, mis flaquezas. Te necesito, Señor. Te pido tu ayuda, Señor, para hablar de nuevo tu palabra, para que tú obres también, Señor. Sin ti no puedo, Señor. Te necesito. Ayúdame a compartir tu palabra. Te lo pido en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. El título de la enseñanza es La libertad cristiana. Ahí solo como introducción, algunas veces hermanos hacen cosas que no son pecado en sí, ¿verdad? Pero que pueden afectar a otras personas. Por ejemplo, tomarse una cerveza. Algunas personas saben que la cerveza, por ejemplo, es buena para la salud, una cerveza, ¿verdad? Pero ¿qué tal es una persona que se toma una cerveza y en el almuerzo, pero también afuera va a comer a un restaurante y se toma también una cerveza? Entonces, aunque para esa persona no es un problema porque él no tiene una situación de problema de alcoholismo, pero hay otras personas, hay otros hermanos en la iglesia que sí, tal vez o que han estado en una situación de alcoholismo y para ellos sí es un tropiezo. Puede ser que para algunos hermanos no sea, ¿cómo decirlo? Ir a una fiesta, lo invitaron a una fiesta y va a la fiesta. Para ese hermano no es un problema estar ahí en la fiesta porque no está haciendo tal vez algo malo, ¿verdad? Pero si alguien lo ve ahí en esa fiesta, sirve de tropiezo para un hermano que es más débil en la fe. Entonces, esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto había un problema en cuanto a la idolatría. Corinto era un lugar donde se sacrificaba alimentos o comida a los ídolos, a los dioses que tenían. Generalmente era carne. Entonces se sacrificaba a ciertos ídolos y esta misma carne algunas veces se vendía en los mercados. Entonces los cristianos tenían ese problema de decir, podemos comprar esta carne que ha sido sacrificada a los ídolos, o quizá iban a un lugar donde se celebraba, tenían una celebración y ahí se servía la comida. Entonces ellos se preguntaban, ¿podemos comer de esta comida que ha sido sacrificada a los ídolos? Este es el problema en la iglesia de Corinto. Pablo está contestando las preguntas a esta situación. Vemos aquí
que se le hizo una pregunta sobre eso, sobre lo sacrificado a los ídolos, y él está dando la respuesta en este capítulo 8. Entonces, lo primero que vamos a ver es el versículo, bueno, vamos a leerlo todo para que podamos verlo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen sacrificado a ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que vuestra libertad, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. En el versículo 1 menciona, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Juan, si me ayudas para... Entonces aquí estamos viendo lo primero, la pregunta que se le hizo a Pablo en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Los griegos y los romanos eran politeístas, o sea que tenían muchos dioses, pero también creían en los espíritus malignos. Ellos creían en demonios y creían que estos demonios o estos espíritus malignos se pegaban querían invadir a las personas. Entonces, ellos creían que lo hacían a través de la comida, que los demonios se pegaban o que los espíritus malignos se pegaban a la comida y que por ahí entraban a las personas. Entonces, lo que hacían ellos es que venían y sacrificaban la comida a sus ídolos, a sus dioses, y de esta forma tenían el favor de su Dios y también esa comida que era sacrificada quedaba limpia de la contaminación de estos espíritus. Entonces, estos mismos alimentos o estas mismas carnes también, porque había carne bastante que se sacrificaba, alguna era quemada en adoración a este ídolo o a este dios, y otra era servida en los templos en fiestas paganas de depravación,
y otra era vendida en los mercados. Lo que sobraba era vendido en los mercados. No era carne de mala calidad, era buena de buena calidad, porque sacrificaban lo mejor. Entonces, esto resultaba un problema para los creyentes, para los recién nacidos, los que estaban nuevos en la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces eran invitados a fiestas y en esa invitación se les servía de esta comida. Tal vez ellos se daban cuenta que era algo que había sido sacrificado a los ídolos y decían, ¿debo comer de esta comida? O también cuando iban al mercado, entonces habían personas, mercaderes que vendían la carne que había sido sacrificada a los ídolos. Decían, ¿podemos comprar de esta carne nosotros? Entonces Pablo le responde, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. O sea, ellos tenían el conocimiento acerca de que un ídolo nada es, de que una de estas estatuas o de estos dioses no era nada. Y tenían conocimiento también de que los espíritus malignos también no se pegaban a la carne para meterse en los hombres. No, ellos tenían este conocimiento. Entonces, al tener este conocimiento, algunos comían de la carne porque decían, un ídolo nada es. Un ídolo no es nada y no hay espíritus que se le peguen a la carne, que quieran invadir, o sea, que estén invadiendo a los hombres por medio de pegarse a la carne o los alimentos. No. Entonces tenían este conocimiento. La iglesia tenía este conocimiento. ¿Y cómo tenía este conocimiento? Porque Pablo se los había enseñado, porque Pablo les había dado una enseñanza, les había enseñado que solo hay un Dios verdadero, les había enseñado que no hay más dioses y que los espíritus malignos no andan pegándose en la carne para luego entrar en los hombres. Pero ¿qué sucedía aquí? Dice el versículo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, esto no nos libraba de pecar. Esto no los hacía que no pecaran. ¿Por qué? Porque alguien que sabía sobre estas cosas, un hermano que sabía, un hermano tal vez que tenía conocimiento sobre esto y venía y comía en un lugar donde estaban los ídolos y era visto por alguien, por otro hermano que era débil en la fe, que venía comenzando, que tal vez venía de un trasfondo pagano, de un trasfondo de idolatría y lo miraba y no es el hermano Juan José comiendo de los ídolos. Entonces lo miran y ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a sentir aquel hermano? Ah, pues si este puede hacer eso, yo también puedo hacerlo. Y lo mismo ocurre en nuestro contexto. Si nosotros que somos creyentes nos ven allá tomándonos una cerveza en un restaurante, tranquilo, y lo publico, ¿qué es lo que va a suceder? La gente va a hablar y va a decir, uy, mira cómo este hermano está ahí. Y si él puede hacer lo mismo, entonces tal vez alguien alcohólico, entonces, es permitido entonces tomar. Entonces y el hermano que ama, que viene naciendo, que tiene todavía dificultades para tener dominio propio sobre esta área del alcoholismo, entonces es un hermano que puede, probablemente va a caer va a tropezar por esta situación. Entonces, ese es el problema para los de Corinto. Los de Corinto, el problema para estos hermanos que tenían conocimiento es que el conocimiento envanece,
pero el amor edifica. O sea, no podemos solo basar nuestras decisiones en el conocimiento de algo, sino también en el amor por los hermanos. El amor es la característica de un verdadero creyente. Si nosotros tenemos amor por nuestros hermanos, entonces nos vamos a abstener de hacer muchas cosas. Nos vamos a abstener de no venir un domingo por ir a hacer otras cosas. También, algunas veces dejamos de venir a la iglesia porque queremos pasear. Y se nos olvida que el principal, que este tiempo es para el Señor, es el día del Señor, es lo cual el Señor nos pide, que nos reunamos, que nos congreguemos. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando alguien deja de venir aquí a la iglesia, vienen otros hermanos y dicen, es que aquí todo el mundo puede hacer lo que quiere, menos yo no puedo. Y la palabra de Dios nos manda a congregarnos. Entonces, por lo que hacemos muchas veces, hacemos tropezar a otros hermanos. Sé que no es fácil, pero es la palabra de Dios. Entonces, el saber sin amor, el tener conocimiento sin amor es un problema. Lleva también al envanecimiento. El versículo 1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Nosotros debemos considerar el amor en todas nuestras decisiones. En todo lo que hagamos debemos considerar el amor que tenemos por nuestros hermanos, así como el Señor Jesucristo nos dijo que nos amáramos los unos a los otros como Él nos amó. Y eso es lo que edifica la iglesia. Eso es lo que vamos a ver, una iglesia fuerte cuando nos amemos los unos a los otros. Y en esto estamos trabajando todos, hermanos, aquí. Todos, yo también sigo trabajando en esa área de amar. Aquí vamos en diferentes niveles, creciendo y necesitamos ir madurando. Pero es necesario volcarnos y a introducirnos a la palabra de Dios para que la palabra de Dios haga una transformación en nuestras vidas. Si usted deja de estudiar, cuando usted no está en los estudios, cuando usted no viene a los estudios que tenemos aquí, también es tropiezo. Si realmente lo dejó de hacer o sea, entendemos que algunas veces no se pueda venir, pero si lo dejó de hacer porque se sentía que no quería, entonces también es tropiezo. Yo quiero animarles, hermanos, a eso. Ahora dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Qué nos trata de decir aquí? Que aunque nosotros creamos que tengamos conocimiento, que conocemos todo lo de la palabra de Dios, pero si no tenemos el amor es la característica de un verdadero creyente. Si no tenemos ese amor, entonces no tenemos el verdadero conocimiento. No tenemos el verdadero, no tenemos realmente, no hemos conocido a Dios como deberíamos. Porque Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, dice, que a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y el versículo 3 dice, pero si alguno ama a Dios es conocido por él. Esa es la característica. Si alguno ama a Dios, realmente Dios le conoce. En este se va a ver reflejado, este es mi hijo. ¿Por qué? Porque lo caracteriza el amor y el amor por sus hermanos. Si usted no tiene amor por sus hermanos, pregúntese, si yo no tengo amor por mis hermanos, entonces debería preguntar, ¿realmente soy un creyente? Si a mí no me gusta pasar tiempo con mis hermanos,
Si a mí no me gusta ni congregarme ni ir los miércoles o los jueves, perdón, a los grupos casa. Y hablo con todos, puede ser que estemos en liderazgo y en lo que sea, pero si no vamos a los grupos casa para congregarnos, para tener comunión, porque la iglesia primitiva se reunía en el templo y se reunía en las casas a partir el pan. Y era una iglesia unida y cada día el Señor añadía los que iban a ser salvos. ¿Pero por qué? También porque había unidad, porque en esa unidad se miraba, estos verdaderamente son creyentes. Se mira ese amor. Se mira ese amor. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si usted es un verdadero creyente, tiene ese amor en su vida, pero también es necesario poner en práctica, o sea, esforzarnos también por, por pasar tiempo con nuestros hermanos. Usted va a pasar una eternidad con sus hermanos en el cielo. Los va a ver allá todos los días. ¿Ah? Si aquí no los aguanta, allá los va a ver todos una eternidad. Entonces, hermanos, tenemos que vivir en amor. Si aquí tenemos que mostrar ese amor los unos para con los otros. Yo les animo a eso, ¿verdad? Incluso cuando no, cuando terminamos aquí, algunos salen ahí, adiós, no me miran hasta la siguiente semana. No, compartamos en amor y tratemos de involucrarnos porque Dios nos llama a la unidad. Entonces, el saber sin amor, ese es el primer punto. Saber sin tener amor. El tener conocimiento sin tener amor. El saber que solo hay un solo Dios verdadero. En el versículo del 4 al 6 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. Ahora, ¿qué es lo que sabían estos hermanos? Sabían que realmente solo hay un solo Dios, que no hay otros dioses, otros ídolos, que solo hay un Dios verdadero. Y aunque había algunos que se llamaban a sí mismos dioses en el cielo o en la tierra, pero para nosotros los creyentes solo hay un solo Dios verdadero y Pablo se los había enseñado a ellos. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y 1 Corintios 10:19 dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? En el 20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Era inevitable algunas veces no poder participar de estas cosas, pero debían también ellos recordar que solo hay un solo Dios verdadero y que los ídolos no eran nada y que este conocimiento es lo que nosotros tenemos, no hay más dioses. Yo no sé si usted, algunos creemos tantas cosas, que esto, que aquello, pero
no creemos la palabra de Dios. No creemos en nuestro Dios. Creemos en muchas otras cosas, pero menos en la palabra de Dios. Menos que solo hay un Dios verdadero y no hay otros dioses u otras cosas. Por ejemplo, durante la pandemia, pues, ¿cómo decirlo? La Fuerza Aérea llevó un santo ahí en el avión que andaba para bendecir a todo Honduras. Y la gente cree esas cosas. Y este santo anduvo volando. Mejor me hubieran invitado a mí. Entonces, no sé, ¿verdad? Pero la gente cree tantas cosas. La palabra de Dios nos dice en Hechos 19:26, dice, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y Salmos 115, 4 al 8. Salmos 115, 4 al 8. Los ídolos, dice, de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces es claro la palabra de Dios que no hay otro Dios, no hay otros dioses, no hay otras cuestiones, solo hay un Dios verdadero. Y en eso es lo que creemos. Ahora, cuando dice en el versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. ¿Qué proceden del Dios el Padre? Todas las cosas. Y nosotros somos para Él, o sea, somos de Él. Y un Señor Jesucristo por medio de qué? Por medio del cual que son todas las cosas y nosotros por medio de Él. O sea, aquí está igualando a Dios Padre con Dios Hijo. Y podemos ver que hay un solo Dios, pero menciona al Padre y al Hijo igual, de manera igual. Entonces, ¿qué debe saber el creyente? Que hay un solo Dios verdadero, el Padre, de quien procede todo, y que el Hijo es nuestro Señor, que por medio de Él fue creado todo. Ellos comparten la esencia de ser Dios. Es interesante todo esto. Ahora el punto 3, el saber y el cuidado que se debe tener. Podemos tener conocimiento, pero podemos saber, o sea, tener el conocimiento, pero el cuidado que debemos tener. En los versículos del 7 al 12 dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que no en todos está este conocimiento de que hay un solo Dios verdadero. No en todas las personas de Corinto estaba el conocimiento de que solo había un Dios verdadero.
es como aquí en la iglesia. En la iglesia nosotros podemos hacer varias cosas, tenemos libertad porque muchas veces hemos estudiado la palabra de Dios y decimos, esto no, podemos hacer esto, tengo la libertad de hacer esto. Pero ¿qué sucede con los creyentes, los nuevos? Que los nuevos no tienen ese conocimiento, todavía les falta crecer en la fe. Entonces, hay que cuidar de nuestros hermanos, los que todavía vienen comenzando. Algunos nuevos creyentes gentiles que se habían convertido del paganismo a Cristo tenían problemas con la comida que se sacrificaba a los ídolos, porque ellos aún no tenían madurez, no tenían el conocimiento, no tenían la libertad que de los cristianos maduros. ¿Por qué? Porque ellos estaban habituados, dice el versículo 7, habituados hasta aquí a los ídolos. O sea que tenían un trasfondo del cual ellos servían a dioses, servían a ídolos, se sacrificaban a ídolos. Y entonces, al llegar a los pies de Cristo, ellos sentían como que aquellos ídolos todavía existían, tenían vida, que eran reales y que si hacían estas cosas se veían como haciendo algo malo o se veían como que estaban volviendo al paganismo, volviendo a lo anterior cuando comían de lo sacrificado a los ídolos. Entonces su conciencia, siendo débil, se contamina. O sea, ellos sentían como que temor, vergüenza y culpabilidad porque estoy comiendo de lo sacrificado a los ídolos, no. Pero la palabra eh, no habla de que un ídolo nada es. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea, el hecho era que la comida es algo neutro. Ni porque coman de esa comida van a ser más delante de Dios, ni porque no la coman van a ser menos. Pero no en todos estaba ese conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que debemos tener cuidado? En el versículo nos dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. O sea, teniendo conocimiento de estas cosas, no venga a ser tropiezo para mis hermanos. Dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado en la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Cuando habla aquí de perder, no está hablando de que perdió su salvación, está hablando de pecar, de que va a pecar su hermano débil. De esta manera dice, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Y pongo los ejemplos que hemos estado dando, que si alguien te mira tomando una cerveza, vuelvo a poner el ejemplo, y aquel que es débil en la fe va a decir, no, el hermano estaba. Si el hermano lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. O alguien que escucha música, música que tal vez no tiene un mensaje mal, dicen, pero también eso puede servir de tropiezo. ¿Por qué? Porque hay otros hermanos que vienen de un trasfondo y que, el hermano tal estaba escuchando una música ahí y
Pues yo también voy a poner mi requetón y música mala que no edifica, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado lo que escuchamos y hay que amar a nuestros hermanos. Hay que tener cuidado si estamos amando a nuestros hermanos, si estamos considerando a nuestros hermanos, porque es algo serio esto, no es cuestión de así nomás, es algo muy serio. ¿Por qué? En Lucas 2:17, 1 al 2, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen, dice. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Así lo dice el Señor. Es algo serio. Si ustedes se puede preguntar, bueno, la disciplina viene de parte de Dios. Muchas veces debemos tener cuidado en esto, de hacer tropezar a los que vienen atrás. Lucas 17, 1 al 2. Es imposible que no vengan los tropiezos, pero ay, dice el Señor, de aquel que hace tropezar a los pequeños. Entonces, debemos tener mucho cuidado. Dice Romanos 14:13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Dice Romanos 14:21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Miren el versículo 12. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿contra quién pecáis? ¿Contra quién pecamos? Contra Cristo. ¿Contra quién pecamos? Contra Cristo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y él dijo bien claro aquí, ay. Entonces yo me pongo a pensar, ¿verdad? Cuando tomamos esas decisiones muchas veces de, de decisiones que decimos, no, eso no me afecta a mí, pero tal vez sí puede afectar a los demás. Ahora, en el versículo 13 habla acerca de lo que debemos es tener, el saber y el amor, que es lo que menciona. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne, jamás, dice, para no poner tropiezo a mi hermano. Y con esto no es que hay que ser legalistas de que no podemos hacer un montón de cosas, porque si no vamos a tropezar, a hacer tropezar no. O sea, no es ser legalista de que no podemos hacer algunas cosas, pero considere, hermano, considere cada vez que va a hacer algo, considere a sus hermanos. Porque Pablo da una instrucción o mejor dicho una convicción, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne, dice Pablo. Jamás, dice, para no poner tropezo a mi hermano. Y ese es el saber y el amor. Realmente el tener conocimiento de la palabra de Dios, pero también tener amor por los hermanos, que es lo que debemos tener los unos a los otros. La pregunta aquí es, y este es el reto para, ¿cómo puedo mostrar amor a mi hermano
hay muchas cosas que nosotros primero debemos considerar. ¿Esto va a afectar a alguno de mis hermanos? Y si afecta, entonces mejor no lo hago. Si tengo duda, no lo hago, porque nada que proviene así de duda, mejor no hacerlo. Em, Consideremos siempre qué va a causar esto, cualquier cosa que hagamos. Y, y amemos a nuestros hermanos, amémonos los unos a los otros. Am, ¿Consideras a tu hermano antes de hacer algunas cosas? ¿Lo tomas en cuenta para no ser de tropiezo a él? Hermanos, quiero animarles a eso. Quiero animarles a que en cada cosa que hagamos nos consideremos los unos a los otros. Y con esto no quiero desanimarlos, sino animarlos porque estamos en crecimiento. Yo estoy en crecimiento, todavía sigo aprendiendo y creo que todos nosotros seguimos aquí en lo mismo, en un proceso de crecimiento. Pero corrijámonos, hermanos, no quedémonos, no debemos quedarnos de la misma manera, sino que vayamos creciendo. Y aunque suena duro esto, pero es lo que Dios quiere. Dios quiere una iglesia santa, ¿verdad? Oramos, hermanos. Señor, gracias te damos en este día por todo, Señor, por tu amor, por lo que nos has mostrado, Señor, a través de tu palabra. Te pido tu ayuda, Padre. Transfórmanos con tu palabra, cámbianos. No nos dejes igual, Señor. Ayúdanos a considerar a nuestros hermanos, a amarnos los unos a los otros, a cuidarnos los unos a los otros, Señor, a no ser de tropiezo para nuestros hermanos más débiles, sino cuidarlos. Que cuando lleguemos a Cristo, Él no nos demande por nuestros hermanos, mira lo que hiciste, no, sino que podamos en- estar delante de Él con gozo y sin que Él nos pueda decir sobre esas cosas que hicimos que no estuvieron bien. Les animo en el nombre de Jesús. Amén.